Muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, martes 20 de abril, acerca de teoría general del proceso. En la clase anterior estábamos hablando acerca de los sujetos procesales y en específico estábamos hablando del apoderado. Y mencionamos el derecho de postulación, diciendo que el derecho de postulación hace que todas las personas que vayan a comparecer a un proceso deben hacerlo por intermedio de un abogado, excepto en los casos en que la ley expresamente permite comparecer al proceso sin la participación de un abogado. Y entonces estábamos mencionando cuáles son esos eventos en los cuales la ley nos va a permitir comparecer al proceso sin la presencia de un abogado. Gracias, Lucy. Y mencionamos el derecho de petición, la tutela, la acción popular y también mencionamos la acción de grupo para que hubiera una diferencia entre acción popular y acción de grupo. Vamos a continuar entonces con nuestra lista de elementos, perdón, de eventos que no necesitan abogado. Y vamos a hablar del cuarto. Ya mencionamos derecho de petición, la tutela y la acción popular. Y vamos a hablar del cuarto, que es alimentos para menores de edad. Alimentos para menores de edad. Tengamos en cuenta que cuando yo hablo de alimentos, la gente tiende a pensar que únicamente nos estamos refiriendo a la comida. Pero eso es falso. Los alimentos no son únicamente la comida. Hablamos de alimentos con la comida, la vivienda, la salud, el vestido, el transporte y la recreación. Esos 6 elementos determinan lo que es una cuota alimentaria. Pero ¿cómo funcionan los alimentos? Ya sabemos qué es. O sea, cuando hablamos de pagar alimentos, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, a 6 cosas que hay que pagar. La alimentación, la vivienda, el vestido, la salud, la educación, el transporte y la recreación. Son 7 cosas. Había dejado por fuera la educación. Esos 7 elementos son lo que nosotros constituimos como alimentos. Pero ahora bien, ¿a quién se le deben alimentos? El artículo 411 del Código Civil establece que se le deben alimentos a los hijos, los padres, el cónyuge, los hermanos. A esas personas se le deben alimentos. Entonces, la obligación alimentaria surge al momento en el que se genera el parentesco. En el momento en el que se genera el parentesco de afinidad con el cónyuge, se le deben alimentos. El momento en el que se genera el parentesco de consanguinidad con los padres, se deben alimentos. Lo mismo ocurre con los hermanos. La Profe, obligación depende del parentesco. Dígame. profe, una pregunta. Si hay parentesco entre cónyuges, yo tenía entendido que no había. Sí, de afinidad. El parentesco de afinidad, ¿ya? Porque tenemos 3 clases de parentesco en Colombia. El parentesco de consanguinidad, que es el que hay por las relaciones biológicas. El parentesco civil, que es el que se genera con la adopción. Y el parentesco de afinidad,
El parentesco de afinidad se da con el cónyuge y los familiares de este, y también se da con los compañeros permanentes. La definición que usted puede encontrar es que es una relación familiar que existe entre personas que tienen vínculos matrimoniales o a través de la unión marital de hecho. Ese vínculo se crea con el matrimonio o con la unión marital de hecho y se disuelve, se termina por la disolución o divorcio. ¿Ya? ¿Ya? Lo que pasa es que generalmente se utiliza el parentesco de afinidad para referirse a los parientes consanguíneos del cónyuge. Mis hijastros, por ejemplo, mis suegros. Entonces, generalmente se utiliza ese parentesco para referirse a los parientes consanguíneos del cónyuge. Pero también entre los cónyuges existe un parentesco. Ese parentesco da lugar a los alimentos, entre otras cosas. Pero ojo con esto. La cuota alimentaria, para que ustedes lo tengan súper claro, no depende únicamente del parentesco. La cuota alimentaria no se da solo por tener el parentesco. La cuota alimentaria se da siempre que confluyan dos elementos: la necesidad del alimentario y la capacidad económica del alimentante. Tienen que estar los dos elementos. Con uno solo que falte, no hay lugar a obligación alimentaria. Entonces, lo que primero se hace es mirar que la persona, el destinatario de esos alimentos, sí lo necesite. Porque la persona no puede proveerse por sus propios medios lo que le hace falta. Lo que le hace falta frente a qué, ya lo habíamos mencionado, frente a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la salud, al vestido, al transporte y a la recreación. Entonces, lo primero que yo hago es establecer cuánto es la necesidad de la persona. Entonces, vamos a decir que usted hace el cálculo de todo esto y eso le da que la persona necesita 1.000.000 de pesos mensuales, por poner pues cualquier ejemplo. Entonces, ¿ya ahí tenemos obligación alimentaria? No. Ahí lo que hay es una necesidad alimentaria. ¿Sí? Esa persona necesita alimentos porque no puede proveérselos por sí mismo y ya hicimos la cuenta y ese es el monto que la persona necesita. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que mirar el otro requisito, la capacidad económica del alimentante. Entonces tenemos que mirar que la persona que va a proveer los alimentos sí tenga la capacidad para pagarlos. Porque recordemos que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si usted no tiene con qué pagar alimentos, no está obligado a pagarlo. José, y Dígame, si tiene la capacidad de pagar lo que se está pidiendo en el momento, pero los papás, la mamá o el papá como tal, nunca hicieron parte de su proceso, en su crecimiento y mucho menos de sus gastos. Entonces, yo entendería que como no hizo parte, entonces tampoco uno como hijo. Entonces, ahí, ¿qué se haría? esa pregunta me la han hecho varias veces y se refiere a lo siguiente. El papá que nunca pagó alimentos, el papá que se desentendió de los hijos, después aparece 20, 30, 40 años después ya viejo, llevado del berraco y demandan alimentos a los hijos a los que no les dio ni con qué envenenarse, a los hijos a los que abandonó literalmente.
¿existe o no existe la obligación alimentaria? Y la respuesta es que sí existe, porque la obligación surge de la ley. La ley es la que dice, usted le dio alimento a esta gente, sin importar si se pagaron o no se pagaron. El origen de la obligación es la ley, no que se haya cumplido o no. Y si se tienen los dos requisitos de los que estamos hablando, hay que pagar alimentos. No debería ser así. Estamos de acuerdo en que no debería ser ahí porque no es justo que una persona que no le dio a los hijos ni con qué envenenarse, después venga a demandar a esos mismos hijos por alimentos. Pero ahí hay una cuota de responsabilidad que siempre se deja por fuera. Ahí hay una cuota de negligencia que nunca se mira y es por parte de la madre o del otro padre, pues. ¿Cómo así? Si Pedro nunca dio ni un peso, si Pedro se desapareció, abandonó a María y a los hijos, ¿por qué María no lo demandó en alimentos? Porque fue Es que hace los años y no alimentos. existía la ley. ¿Cómo? Fue hace años y no existía la ley. No, mi hijo. El artículo 411 del Código Civil está desde 1887, men. Profe, Esas cosas no sirven. eso como usted nos mencionaba hace algunas clases pasadas, es como cuando hay lecciones personales o violencia intrafamiliar. Supongamos que, o por divorcio, supongamos que mi cónyuge me puso los cachos, ¿sí me entiende? Y yo en Ujú, venganza le coloco los cachos y posterior la voy y la demando. Es como que se pierde como que me garanticen el derecho porque yo también con acción u omisión conlleva a que a que ujú. no se me garantice el derecho. Sí, entonces el problema es que en Colombia usted no debería poder sustraerse de la obligación alimentaria, así como así. De que, ay, nunca le pagó ni un peso. Pero entonces espérese, ¿y por qué no lo demandaron? Porque es que si la persona no quiere pagar, igual se le puede demandar y a la fuerza cobrarle. Ah, no, es que no tenía con qué. Ah, eso ya es otro paseo. Eso ya es otro paseo, porque si la persona no tenía con qué dar alimentos, entonces desaparece uno de los dos requisitos que estamos analizando. Si la persona no tenía con qué, no hay capacidad. Y la cuota alimentaria depende de estas dos cosas. Entonces muchas veces hay que hacerse la pregunta, ¿y por qué a ese papá no se demandó en alimentos? No, es que sí lo demandamos en alimentos, pero es que no tenía con qué pagar. Ah, entonces, ¿qué problema hay? La persona no estaba obligada a pagar porque no tenía con qué. Ah, no, es que nunca lo demandamos en alimentos porque es que yo no necesitaba esa plata, yo podía salir sola adelante. Ah, espérese, pero es que la plata no es de la mamá ni del papá. La plata es de quién, de los hijos. Entonces, siempre se deja por fuera esa cuota de responsabilidad en el sentido que los dos padres, ambos, están en la obligación de velar por el bienestar de su hijo. Y dentro de eso está que si alguno de los dos padres se va, el otro lo tiene que demandar por alimentos. En la medida, pues, de que existan los dos requisitos, que el niño las necesite y que el padre tenga la capacidad de pagar. Padre o madre, porque es para los dos. Listo. Pero hay otro problema. Muchas veces la gente llega y demanda cuando el pelado tiene 15 años. Y entonces llega y dice, bueno, doctor, ahora sí me decidí
a que Arnulfo pague los alimentos, porque es que ya es justo 15 años y no le ha dado ni un solo peso. Y uno listo. Entonces, que haga el favor y me pague todos los años que me debe. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cuánto era la cuota que tenía que pagar Arnulfo? Ah, no, es que no estaba establecida, entonces no debía nada. Para que la obligación exista y se deba, tiene que estar fijada, tiene que estar establecida. Si yo la fijo cuando el pelado tiene 15 años, se da a entender que por el otro tiempo no lo necesitaba. Los alimentos siempre se deben desde el momento de la fijación y hacia adelante, no del momento de la fijación y hacia atrás. Porque se supone que usted debe demandar inmediatamente la persona lo necesite. Si se demandó a los 15 años, quiere decir que la persona no lo necesitaba, o que no había capacidad de pago, o ninguna de las dos, hasta los 15 años. Profe, Dígame. profe, pues yo conozco un caso, pues realmente entonces no sé qué habrá pasado. Eh, la mamá demandó cuando la niña tenía pues 15 años. El papá nunca se hizo cargo, pero la mamá nunca hizo un proceso ejecutivo pues por alimentación, ¿cierto? Y a los 15 años que empezó el proceso, la señora pues obviamente ganó. Entonces, allí cómo se constituye sabiendo que la señora nunca inició proceso solamente cuando ella tenía 15 años. De Lo hecho, que con pasa lo es que que cuando ganó, hablamos de alimentos son la varios. hija se fue de viaje. Vea, cuando hablamos de Sí, claro. alimentos se dividen en 5 procesos diferentes. Primer proceso, fijación de cuota alimentaria. Es el proceso donde se establece cuánto es la cuota alimentaria que se va a pagar. Ese es el primer proceso que hay que realizar, porque en ese es en el que se establece que hay obligación y que hay que pagarla y que es X cantidad. ¿Listo? Si no hay ese, no se puede hacer ninguno de los otros. Tiene que haber ese proceso. El segundo proceso es el ejecutivo de alimentos. El ejecutivo de alimentos se da cuando ya está fijada la cuota, pero no se ha pagado. Entonces es un proceso para el cobro de la cuota fijada y adeudada. Porque si se fijó la cuota, pero la persona la está pagando, no se puede demandar ejecutivamente porque la persona está cumpliendo. El ejecutivo solamente se da cuando la persona debe el dinero. Y solo lo debe en la medida en el que ya esté fijado y ya le hayan dicho los 5 primeros días de cada mes tiene que pagar este monto. En la medida de que la persona no lo pague, ahí sí. El tercer proceso es la exoneración de cuota alimentaria. Cuando la persona solicita que se le exonere de la cuota porque desapareció alguno de los dos requisitos, ¿sí? Porque desapareció la necesidad, ya no necesitan los alimentos, o porque desapareció la capacidad económica. La persona perdió el trabajo, no tiene bienes, no tiene nada en que caerse muerto, entonces desapareció su capacidad económica. O desapareció la necesidad alimentaria. Si se da Profe, cualquiera de los dos, usted puede solicitar que se le exonere de la cuota. Dígame. yo te iba a preguntar algo. En esa situación donde pues era una persona que ganaba pues normal, bien, como para mantener esta cuota, lo despiden del trabajo, pero la persona empieza a vender cosas en internet. ¿Eso cómo se justificaría? O pues cómo hace la otra parte para exigirle que le pague la cuota alimentaria? ¿O cómo se demostraría El eso? problema es la prueba de la capacidad de pago. Entonces, si yo tengo alguna forma de demostrar los ingresos de la persona con, por ejemplo, extractos bancarios, con, por ejemplo, la declaración de renta, con los bienes que tiene la persona a su nombre, ¿sí? Con cualquiera de esas cosas, yo puedo demostrar que la persona tiene capacidad de pago. No, la persona vende cosas por internet
en una cuenta con un seudónimo, todo lo recibe en efectivo, no hay absolutamente ninguna prueba de que esa persona reciba al año, nada, no tengo nada. Dame la prueba y te daré el derecho. Si yo no tengo pruebas para demostrar cuánto gana la persona, no hay capacidad económica, no lo puedo demostrar. ¿Sí? Generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Las personas que venden por internet generalmente hacen una cuenta en PayPal, hacen cuentas en bancos y demás para poder permitir el pago por internet. Con esas cuentas, eso se cruza y ellos tienen que declarar renta al respecto. Además de que en los extractos del banco aparecen las consignaciones por los productos y servicios que se venden por internet. Pero si yo no tengo prueba de todas esas cosas, jodido. Jodido porque yo no puedo demostrar entonces la capacidad de pago, ¿sí? Si la persona al menos tiene bienes, yo puedo demostrar la capacidad de pago con los bienes, porque la Corte Suprema ha dicho que quien tiene bienes puede asumir el pago, ya que los bienes son la prenda general de los acreedores, porque están dentro del patrimonio. Entonces, todo depende de la prueba. Todo depende de la prueba. Entonces, ya tenemos 3 procesos. Fijación de la cuota para establecer cuánto es lo que se debe, quién le debe a quién, cuándo lo debe, cómo lo debe. Segundo, el ejecutivo de alimentos para demandar cuando la persona no ha pagado. Tercero, el proceso de exoneración de cuota alimentaria para solicitar que se le exonere, que no tenga que pagar. Cuarto, el proceso de aumento de cuota alimentaria cuando alguna de las dos condiciones o las dos condiciones aumentan. Entonces la persona tiene más necesidad y la persona tiene más capacidad de pago, entonces es necesario que se aumente la cuota alimentaria. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los niños van creciendo. Un niño de brazos recién nacido no tiene gastos de educación y los gastos de alimentación son muy básicos, sobre todo si está con alimentación solamente con leche materna. Pero cuando el niño entra a la guardería cambia el asunto porque entonces ya tenemos gastos educativos y pasa al colegio y vuelve y cambia y pasa a la universidad y vuelve y cambia y entonces desarrolla una alergia y vuelve y cambia. Entonces, mire que la necesidad del alimentario puede ir cambiando conforme va pasando el tiempo y puede ir aumentando. Y lo mismo ocurre con la capacidad económica. La persona puede que lo asciendan, puede tener más bienes, puede tener, entonces la capacidad puede ir aumentando. En la medida de que los dos requisitos aumenten, haya la suficiente capacidad de pago y aumente la necesidad, se puede solicitar el aumento de la cuota. ¿Listo? Y también ocurre para el quinto proceso el caso contrario, que es la disminución de la cuota, que disminuye la necesidad alimentaria, disminuye la capacidad de pago, y en esos eventos entonces usted puede solicitar que se disminuya la cuota porque alguno de los dos requisitos ha bajado. Así como se puede solicitar que se aumente la cuota porque los requisitos de la cuota alimentaria han aumentado, también se puede solicitar que se baje la cuota cuando estos requisitos bajan. Entonces volvemos al caso que nos decía la compañera, donde una señora demanda a los 15 años de la niña y gana el proceso y le pagan la plata y hasta se va de viaje. Seguramente, ¿qué fue lo que pasó? Que la cuota ya estaba fijada hace años y el tipo no la había pagado. Entonces, en lo que demandó fue en el segundo proceso, el proceso ejecutivo de alimentos, para cobrar el dinero que se debía. No pudo haber sido el proceso de fijación de cuota alimentaria el primero, porque no se fija la cuota alimentaria de manera retroactiva. La cuota alimentaria no se fija hacia atrás, se fija desde ese momento y hacia el futuro, de manera ultraactiva, no retroactiva. ¿Sí? Entonces, lo que hace la cuota alimentaria es establecer en un momento determinado cuál es la necesidad, cuál es la capacidad de pago y de ahí cómo se va a pagar cada mes y cómo se va a aumentar y toda la cosa. Entonces, en ese caso, la respuesta es simple. Ya estaba fijada la cuota alimentaria y lo que se hizo fue el cobro de la misma. Y cuando el padre aporta el dinero, pues se lo gastan de manera indebida, por cierto, porque se supone que ese dinero es para la alimentación del hijo. Pero bueno,
Eso ya es otro paseo. Listo. Entonces, esa es los procesos de alimentos, que son 5. Fijación de la cuota, ejecutivo alimentario, exoneración, aumento y disminución de la cuota alimentaria. Entonces, ya saben que cada vez que se hable de alimentos, usted ya tiene el concepto base claro, y es que para fijarlos tienen que tener en cuenta los 2 requisitos. Con uno solo no es suficiente. A mí no me basta solamente demostrar la necesidad del alimentario, tengo que demostrar la capacidad de pago. Y no me basta únicamente con demostrar la capacidad económica, tengo que demostrar la necesidad del alimentario. ¿Y cómo se establece cuánto es lo que se debe por alimentos? Ahí es cuando yo analizo los 7 elementos. ¿Cuánto se debe por alimentación? ¿Cuánto por vivienda, que incluye el arriendo, servicios públicos, empleada doméstica si la hay? Educación, la salud, el vestido, el transporte y la recreación. Todos estos elementos es necesario tenerlos en cuenta para poder establecer una cuota alimentaria de manera correcta. Algunas personas piensan erróneamente de que los alimentos se establecen por el 50% del salario del padre o de la madre. Eso es totalmente falso. Los alimentos no se establecen fijándose en cuánto gana la persona. Los alimentos se establecen fijándose en cuánto necesita primero. Y una vez que yo ya sé cuánto se necesita, entonces yo miro la capacidad de pago. A ver si la persona sí puede asumir la cuota o no. Profe, Dígame. eso va dirigido como a la calidad de vida que ha llevado quien necesite de alimentos, puede ser el menor, supongamos Sí. que es el menor. Pues listo, profe. O sea, no es lo básico. No es cuánto es lo básico que vale un mercado. No es cuánto es lo básico que vale un arriendo. No, no, no. Es lo que esa persona, en su condición y estilo de vida, según su estatus socioeconómico, cuánto necesita esa persona. Esa es la razón por la cual usted encuentra cuotas alimentarias de 100.000 pesos al mes y otras cuotas alimentarias de 3 millones de pesos al mes y otras de 2 millones y otras de 1 millón y otras de 10 millones. Y uno dice, pero ¿cómo a una persona le van a pagar 100.000 pesos y al otro 10 millones de pesos al mes? ¿Cómo así? Pero si los dos son 2 personas de la misma edad, ¿qué es esa ridiculez? Lo que pasa es que la cuota se fija según el estilo de vida de la persona. Eso es lo que se llaman alimentos congruos, que tienen que ser congruentes con el estilo de vida. No es aportar lo mínimo, no. Es aportar lo que la persona necesita según su estilo de vida, para mantener su estilo de vida. Entonces, si la persona estudia en el colegio más caro, vive en el mejor barrio donde el metro cuadrado es carísimo, mercan en el supermercado más caro que hay, la cuota alimentaria va a ser altísima, sin contar la ropa que se utiliza, que tiene medicina prepagada, etc. La cuota va a ser muy alta. Diferente del caso de la persona que vive en uno de los peores barrios, que estudia en colegio público. Profe, Dígame. qué pena la pregunta. Yo quisiera saber si esas cuotas alimentarias siempre deben ser en dinero o también se pueden dar en bienes, pues por decir el mercado, pagar la factura de la luz. Se pueden establecer en dinero o en especie. Entonces la persona, cuando se fija la cuota, puede ofrecer pagar parte en dinero y parte en especie. Por ejemplo, es muy común, casi siempre, lo respectivo a el vestido, la recreación y la salud casi siempre se paga en especie, porque la persona afilia al hijo a la EPS, entonces queda como beneficiario. Y si tiene póliza de salud, lo mete ahí, entonces él va pagando ahí. El vestido va y le compra la ropa. Y la recreación la provee el padre, entonces se lo lleva para cine, se lo lleva para una cosa, se lo lleva para la otra. Eso es pago en especie. Pero también usted puede fijar que, por ejemplo, se lleve el mercado, se lleven los víveres. Eso se puede hacer.
usted puede pactar la cuota en dinero o en especie, no hay problema. Pero cuando se pacta en especie, por ejemplo, usted le va a dar la ropa en especie, quiere decir que usted va a comprar la ropa, pero lo que sí es que hay que establecerle un valor mínimo. Usted le va a comprar 2 mudas de ropa, una muda de ropa por valor mínimo de ¿cuánto la muda de ropa? Toda completa. Entonces usted dice, ¿qué es lo que usa la persona? ¿Cuánto vale una muda de ropa de lo que usa esa persona? Entonces, que unos zapatos valen tanto, que ta, 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 ta. Volvemos a lo mismo, no es lo mínimo, es lo que esa persona usa. Entonces, que usted utiliza zapatos así, pantalón, tata, camisa, listo. Entonces, una muda de ropa vale 100.000, 200.000, 500, 1.000.000, 2.000.000, lo que sea. Gracias, profe. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de alimentos, nos estamos refiriendo a un montonal de cosas. Nos estamos refiriendo a fijación, ejecutivos, aumento, disminución, pues una cantidad. Entonces, ese punto tiene muchos componentes para establecerlo. Y igual esta no es la materia, sino que ustedes van a ver eso en derecho de familia, pero es muy importante que usted tenga una visión más o menos general de cómo funcionan los alimentos, porque es una de las preguntas más comunes que nosotros recibimos y es uno de los casos más comunes que hay en el derecho, que son los problemas o los conflictos por alimentos, bien sea para fijarlos y establecer la cuota, bien sea para cobrar las cuotas adeudadas, bien sea porque la persona no tiene capacidad de pago o ya sí la tiene o se va a aumentar o se va a disminuir, ¿sí? Esto es muy común. Como la idea de los alimentos es proveer lo que la persona necesita para mantenerse, entonces se necesita que estos procesos sean rápidos, que sean eficaces, que sean diligentes. Entonces, por eso no requieren abogado. Lo ideal es que todos estos procesos se hagan con abogado. Eso sería, en el mejor de los casos, la idea. Pero, si no se puede conseguir el abogado, pues entonces se puede actuar de motu propio. ¿Quién tiene alguna duda? Si no, para continuar. Entonces vamos a ver el quinto evento en el cual no se necesita abogado. Quinto evento, la conciliación. Cuando se cita audiencia de conciliación, no es obligatorio, no es necesario que se haga presencia en la audiencia con un abogado, no es necesario. Se puede y se recomienda, pero no es necesario. Las personas pueden comparecer a la audiencia de conciliación sin la participación de un abogado. Es más, si el abogado asiste a la audiencia de conciliación, generalmente al abogado no lo dejan hablar, generalmente el abogado no dice nada, a menos que sea para hacer alguna aclaración, solicitar 5 minutos para conversar con el cliente, hacer de pronto una contrapropuesta o de pronto ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo. Pero de resto, el abogado no dice nada. El abogado está callado porque quienes están conciliando, quienes toman la decisión, quienes realizan el acuerdo son las partes. Ellos son quienes al final van a decidir
si resuelven o no resuelven el conflicto mediante esa audiencia de conciliación. Entonces, uno, también como abogado, porque usted puede cobrar por la asistencia a una audiencia, si no estoy mal, es como medio salario mínimo o un salario mínimo. Por asistir a una audiencia de conciliación, usted tiene que ser muy claro con la gente. Y usted le tiene que decir, dentro de la audiencia, sépase y entienda de que yo no participo. El que participa es usted. Yo puedo decir alguna cosa, proponer una fórmula, hacer algún comentario, pero quien toma la decisión, quien hace la negociación, quien hace todo, es el cliente. Incluso cuando los clientes le dan a uno poder expreso para conciliar, para que usted negocie por el cliente, aún en esos casos los conciliadores llegan y le dicen, no, 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 doctor, venga, dejemos que las partes sean quienes hablen, quienes logren resolver el asunto. Entonces uno tiene que ser muy sincero con las partes y decirles eso, que usted les está cobrando por la asesoría, que usted les está cobrando por hacer una vigilancia técnica de la audiencia para que todos vaya según dice la ley, pero que usted no va a hablar, que usted no puede hablar, que quien habla y quien hace la negociación y quien al final decide si acepta o no es el cliente. Entonces, eso es clave, eso es muy importante que las personas lo tengan súper claro y que usted se lo diga a la gente cuando usted está acompañando audiencia de conciliación. ¿Listo? Porque eso es muy común que ocurre la audiencia, la persona contrata un abogado para que lo represente y como el abogado no dice nada, el cliente sale diciendo que le robó la plata porque él no dijo nada, que todo lo hizo fue el cliente y que usted le cobró lo que le cobró. Entonces, siempre eso hay que dejarlo súper claro. ¿Listo? ¿Por qué no se necesita abogado? Porque este medio alternativo de solución de conflictos implica que las partes resuelven el conflicto llegando a un acuerdo. Y el papel del conciliador, que ese sí es abogado, es fijarse que el acuerdo al que lleguen las partes sea legal, que ese acuerdo no vaya en contra de la ley o de los derechos de las personas. Y entonces, digamos que la figura del abogado queda relegada porque es, digamos, una doble revisión. Ya el papel del conciliador es el de hacer de revisor y de controlar que ese proceso o esa conciliación sí se dé de manera adecuada. Entonces, lo que hace el abogado que llega a ese proceso también es básicamente la misma función del conciliador. Entonces, no se requiere. Y además, la decisión depende únicamente de la voluntad de las partes. ¿Listo? Entonces, en la conciliación tampoco se requiere abogado, solamente basta con que las personas vayan a la audiencia y san se acabó. ¿Listo? ¿Dudas? Entonces vamos a dejarlo ahí. ¿Hay otros eventos que no requieren abogado? Sí, hay un montón. Que la indagatoria penal, sí, que audiencias e inspecciones de policía o de tránsito, que asuntos de mínima y menor cuantía, si en el municipio no hay más de 2 abogados, que la oposición al secuestro, que diligencias de carácter administrativo ante la DIAN, catastro, valorización, registro, seguro social, etcétera. O sea, hay una cantidad de eh, trámites y procesos que no requieren abogado, pero vamos a dejarlo solo hasta ahí, que son, digamos, procesos principales, porque ya los otros son trámites administrativos o actuaciones que se dan antes de que empiece el proceso, como en el caso de la indagatoria penal y circunstancias por el estilo, ¿listo? Entonces no vamos a mencionar más asuntos que no requieran abogado, aunque ya saben y ya les dije que hay más asuntos. Existen más circunstancias, más asuntos que sí, que se pueden tramitar sin abogado. Los otros procesos sí requieren la participación de un abogado. ¿Listo? Derecho de postulación. Siguiente punto con respecto a los apoderados. El contrato con un abogado.
El contrato con un abogado para la asistencia jurídica en un proceso judicial es un contrato de mandato civil. Mandato civil, ese es el nombre del contrato, que se confiere por escrito y se denomina contrato de prestación de servicios profesionales de abogado. Contrato de prestación de servicios profesionales de abogado. Pero ojo con esto, el abogado no es un trabajador de su cliente. El abogado no tiene contrato laboral porque no están los requisitos del contrato laboral, que son, no está sujeto a subordinación o dependencia, no debe cumplir horario y el pago que se le hace al abogado no es salario, sino honorarios profesionales. Entonces no estamos hablando de un contrato laboral. No hay relación laboral, no hay que cumplir horario, no está sometido a subordinación o dependencia. El pago no es salario, sino honorarios. Todo esto hace que no sea un contrato laboral, es un contrato civil, de mandato civil, como dice en el Código Civil de Colombia. Por esta razón de que no es un contrato laboral, el abogado no tiene derecho al pago de las prestaciones sociales por parte de su cliente, sino únicamente a el pago de los honorarios que hayan sido establecidos, que hayan sido fijados entre ellos. El contrato con un abogado debe hacerse por escrito. Y debe estar suscrito, es decir, firmado por el abogado y el cliente o los clientes. Y va a contener las obligaciones claras de cada una de las partes. ¿Qué es lo que hace el abogado? ¿Qué es lo que hace el cliente? Por ejemplo, el cliente debe proveer la información veraz y oportunamente. Porque si a mí no me dan la información real, entonces eso genera problemas. Ahí me tienen que dar toda la información real y oportuna. Y ahí, por ejemplo, también se establece cuál es el monto pactado por honorarios, qué es lo que se va a pagar y el momento en el cual se hacen exigibles esos honorarios, cuándo se van a hacer exigibles y cuándo se puede entonces cobrar ese dinero que se pactó. Ese contrato entonces sirve para que el abogado demande al cliente en caso del no pago, porque ahí queda la obligación clara, expresa y exigible de qué es lo que se debe, cuánto se debe y desde cuándo lo debe. Si el cliente no paga, el abogado puede demandar ejecutivamente por el cobro de esos dineros. Ese contrato no requiere escritura pública, no la requiere. Puede hacerse por escrito privado. Pero la recomendación que yo le doy es que cuando usted haga un contrato y se lo entregue a su cliente, pida que le haga reconocimiento de firma y contenido en notaría. Porque si bien esto no es necesario,
eso sí afecta a la psicología de las personas. El hecho de ir a la notaría, firmar allá, que le tomen la huella, la cédula, que pase donde el notario, que el notario le ponga los sellos y todo, hace que la gente se tome más en serio el contrato, porque le queda en la cabeza la idea de que es una cosa seria. El contrato tiene la misma validez si se hace o no se hace esto, porque puede ser por escrito privado, pero eso sí afecta la psiquis del cliente. Al tener que ir a firmar a la notaría, eso, él ve que ya la cosa sí es en serio, que eso es de verdad. Profe, ¿cómo se puede estipular el precio de un abogado? Ejemplo, usted cobra tanto, ¿sí? Pero otro cobra otro Más precio. poquito o más caro, sí. Vamos a hablar de eso. Entonces, pongamos como subtítulo, estamos hablando del contrato del abogado y pongamos como subtítulo la forma de pago para entrar a hablar de eso. Dentro de un contrato de honorarios, perdón, un contrato de prestación de servicios profesionales de abogado, el monto de los honorarios se puede establecer de dos formas. Primera, a cuota o suma fija. Una cuota o suma fija. Y este se da cuando entre las partes se establece un monto fijo. Que se puede pagar en dinero o en especie por medio de dación en pago de bienes. Porque me dicen, vea, usted me lleva este caso y yo le pago con este carro. Listo. Entonces me tiene que dar en pago el carro. Puede ser en dinero o en especie, dando bienes. Y la suma se puede pactar de contado o por cuotas. Lo más común es que el abogado pida un 50% para empezar y un 50% cuando salga la sentencia. Y generalmente se establece ese monto en salarios mínimos. No en 2 millones, 3 millones, 5 millones, 10 millones, 20 millones. No, sino un salario mínimo, 2, 3, 4, 10, 20, 30 salarios mínimos. ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer que yo le cobro 5 millones de pesos por hacer algo. 50% para iniciar y 50% para terminar. Y supongamos que el proceso por cualquier circunstancia se demoró 2 o 3 años. Cuando se termine el proceso y usted me debe los otros 2,5 millones, ese valor del dinero ha bajado generalmente. Es menos plata. Pero como yo pacté que eran 2,5 y 2,5, nada puedo hacer. En cambio, si yo lo pacto en salarios mínimos, cada año el salario mínimo se modifica y se aumenta. Entonces, si yo lo pacto en salarios mínimos, cada año aumenta el costo. Entonces, si eran 5 salarios mínimos, usted me pagó 2,5 salarios mínimos al principio y luego 2,5 salarios mínimos a los 3 años. Entonces, lo que yo hago es mirar para ese año cuánto está el salario mínimo y multiplico por 2,5. Entonces, de esa forma, como el salario mínimo aumenta cada año, de esa forma uno se asegura que aunque pasen años, lo que se debe se va corrigiendo según el salario mínimo, o sea que va aumentando según el salario mínimo, según el aumento que se da en el salario mínimo. Entonces, esa es una muy buena forma de no perder usted por la inflación o deflación del peso. ¿Listo? La segunda forma de cobro
y luego pasamos a hablar de los montos. La segunda forma de cobro, a cuota litis. Cuota litis. ¿Qué es cuota litis? Es la suma derivada de los resultados favorables del proceso. Se calcula un porcentaje sobre el valor comercial de los bienes vinculados en el proceso que efectivamente el cliente reciba. Entonces, por ejemplo, en una sucesión, yo llego y le cobro el 10% de lo que usted reciba. Entonces, cuando en la sucesión a usted le adjudiquen los bienes, miramos el valor comercial de lo que le adjudicaron. Y el 10% de eso viene para mí. Quiere decir que si a usted le adjudican una casa que vale 200 millones de pesos, 20 son míos. Este monto, cuota litis, se establece que el pago se da cuando se termine el proceso, es decir, cuando la persona efectivamente haya recibido los bienes. Si no recibe nada, no debe nada. Entonces las personas, a los clientes les gusta mucho esta forma de pago porque primero, no tienen que pagar nada de adelanto. Y segundo, tienen una garantía y es que si no le saca, si el abogado no saca nada, no cobra nada. En la medida en que la persona gane, se paga. Dígame. Eso puede pasar en el área de civil, pues comercial, Generalmente se hace familia, así. ¿cierto? Sí. Pero dígame qué pasa en el área de penal. En el área O de penal realmente, nunca se establece eso. Nunca se establece la cuota litis. En penal siempre la establecen a suma fija. Y siempre la establecen con pago adelantado total. ¿Sí? Porque si usted lo pone que le paguen la mitad y la mitad al final y a la persona lo condena, no le paga. Entonces, todo tiene que estar pago antes de la audiencia, todo íntegro. Si no, no le pagan. ¿Sí? profe, pero ¿quién regula, sí, quién regula el pago de ellos en el área del penal? Pues, a ver, No, usted sabe, el calma, profesor, espéreme un segundito. No se me adelante, espéreme un vale, segundo. Que apenas estamos mirando la forma de pago, ya vamos a hablar del monto. Entonces, la forma de pago es cuota o suma fija y la segunda es cuota litis. La suma fija es un monto fijo. Le cobro 100 millones de pesos por llevarle este proceso y se puede pagar de contado o se puede pagar por cuotas. En el caso del penal ya dijimos que siempre lo pagan antes de las audiencias definitivas del proceso. ¿Sí? Para evitar que al cliente, por cualquier razón, lo vayan a condenar y después no paga nada. Entonces siempre tienen que pagar antes. ¿Listo? Y también tenemos la cuota litis. Y hay otra forma que es la mixta, que usted puede mezclar un poquitico de las dos cosas. Entonces usted dice, vea, yo le cobro el 5% de lo que usted reciba, pero además, para empezar, le cobro 5 salarios mínimos. Entonces ahí tenemos una cuota mixta, porque tenemos un pedacito fijo que se paga de contado de una y otro pedazo como una prima de éxito. En la medida en la que yo gane, entonces le cobro a usted X dinero. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los dos, tenemos la cuota litis y la cuota fija. Ahora hablemos del monto. El monto que cobra el abogado. No existe una ley que regule cuánto puede cobrar un abogado. Sin embargo,
La Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia, Colegio Nacional de Abogados de Colombia, cuya sigla es CONALBOS, cada año saca una tarifa de abogados o tarifa de honorarios profesionales de abogados. En esa tarifa, que les recomiendo a todos que la compren, vale como 35.000 pesos. Mire la página acá, se la muestro, para que quien no la conozca, se puede comprar en internet o se puede comprar física por ahí en las librerías jurídicas o incluso se puede descargar. Entonces, Conalbos, Colegio Nacional de Abogados, saca cada año una tarifa de honorarios profesionales. A ver si está por acá. Tarifa de honorarios 2017-2018. A ver. A ver, yo miro si aquí nos aparece la tarifa. Mire, valor 35.000 pesos. ¿Sí? Y a usted se la dan pues actualizada. Entonces, usted la puede comprar ahí. Y así. Hay que buscarla, es así. Este es el sellito. ¿Qué hacen esas tarifas? En este caso, esta corporación, Colegio Nacional de Abogados de Colombia, establece un monto sugerido de cuánto es lo correcto que se debe cobrar por un proceso, tanto por suma fija como por cuota litis. Vengan, yo les muestro aquí una tarifa ya viejita, no es la actualizada. Espérenme, a ver, yo miro si las tengo acá. Ah, incluso tengo aquí que la otra vez compré la tarifa física y como yo prefiero tener las cosas digitales, la escaneé. La escaneé para tenerla. Entonces, véala acá. Esta es la del 2021. ¿Listo? Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia, tarifa nuevas profesionales de abogado en ejercicio. Yo les recomiendo a todos que compren esto porque cuando usted le muestra al cliente cómo le está cobrando, por qué le está cobrando, usted le saca esto, que no le está cobrando eh, según el marrano, sino que usted le está cobrando conforme a esto, eso da elegancia, eso da respeto por el cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta tarifa? La Corporación Colegio Nacional de Abogados, con 54 años de experiencia y sus seccionales en el país, presentamos a la comunidad de abogados, a la Administración de Justicia, a la ciudadanía, la tarifa de honorarios profesionales de los años 2020-2021. Este aporte académico representa un compromiso en la defensa y el ejercicio profesional y su libertad e independencia. El cumplimiento de las presentes tarifas no es optativo del abogado, pues dentro de nuestros principios como profesionales en ejercicio se enmarca la obligación de realizar la gestión con fundamento en unos mínimos presupuestos económicos que representan unos parámetros para dar cumplimiento a nuestros deberes, los cuales corresponden a una actividad esencialmente independiente de la Administración de Justicia. El servicio que el abogado ofrece es un claro contrato de mandato regulado por nuestra legislación en el Código Civil, en el título 28, artículos 2142 a 2199 y el Código de Comercio, título 13, artículos 1262 a 1339.
En estas normas se prescriben los fundamentos legales para la existencia de este y en consecuencia nuestra regulación de honorarios no dependen únicamente de la voluntad unilateral del profesional, sino que tienen origen en un acuerdo de voluntades, significando la necesidad de establecer claramente por nuestro Colegio Nacional de Abogados CONALBOS la existencia de unos fundamentos mínimos, serios y completos para determinar el valor por los servicios profesionales prestados a los ciudadanos y a las personas jurídicas con la finalidad de proteger y dar garantías a nuestra labor. En este sentido, somos los profesionales del derecho quienes tenemos el deber de aplicar y hacer respetar por nuestros colegas el cumplimiento de estas tarifas. Por igual, la exigencia de hacerlas cumplir por los funcionarios cuando se hace necesario definir el pago de los servicios prestados y para ello se requiere objetar e impugnar la existencia de irrisorios honorarios que algunos jueces señalan cuando estas tarifas marcan los derroteros y factores que se establecen. Listo, entonces aquí nos dicen por qué se cobra, basándose en qué se cobra. Y por acá más adelante nos habla de el cobro a cuota litis. Espéreme un segundito. Listo, entonces a ver. Factores determinantes para fijar los honorarios. Para fijar en cada caso el valor de los honorarios se deben tener en cuenta en consideración los siguientes factores. Ojo pues. Primero, el valor de los honorarios serán acordados entre el abogado y su cliente al iniciarse el estudio del respectivo asunto vinculado a la actividad profesional, lo cual podrá hacerse por contrato escrito o verbal, aunque se debe realizar por escrito para seguridad tanto del abogado como del cliente. En ningún caso podrán pactarse honorarios por debajo del mínimo establecido para cada asunto en la presente tarifa. ¿Por qué no? Porque si usted establece honorarios por debajo del mínimo, eso es una competencia desleal. Segundo, se entiende que cuando se pactan honorarios por una suma fija, debe pagarse por el cliente entre el 20 y el 50% al otorgar el poder respectivo. Otro 20 una vez se cierre el debate probatorio y el 30% restante a la terminación del proceso. Si el proceso tuviere segunda instancia y las partes no hubieran pactado honorarios al respecto, deberá pagarse por el cliente como mínimo el 30% del valor de los honorarios convenidos para la primera instancia. Si es de única instancia, como mínimo el 20%. Si el proceso va a ser tramitado en casación, revisión, homologación o cualquier otro recurso extraordinario y no se fijaron honorarios anticipadamente en el contrato, los mismos se pactarán en forma independiente al contrato inicial. ¿Listo? Y entonces aquí empieza. En casos especiales y previo estudio serio, proporcional y razonable por el abogado sobre el caso concreto, situación personal y económica y social del cliente y seguridad jurídica, se puede determinar como honorarios un porcentaje sobre el resultado económico del juicio, bien sea en dinero o en especie, denominado cuota litis, lo que les acabo de decir. En este caso, debe siempre entenderse que si el cliente no aporta ningún valor por pago de honorarios, ni antes ni en el curso del proceso, el contrato de mandato se identifica en esta forma con la calidad de cuota litis. Los gastos que haga el apoderado para el impulso del proceso, tales como publicaciones de honorarios, peritos, secuestres, pólizas, viáticos y otros, deberán ser reembolsados por el cliente, quien debe de cancelarlos al abogado una vez causado el gasto. Y más abajo, démenme un segundito, se dice cuánto es el monto. Espérenme, verá. Véalo acá, 12, acá. Para establecer la cuantía cuando se trata de cuota litis, se debe tener en cuenta el valor comercial de los bienes muebles e inmuebles, el cual se establecerá de forma razonable y de común acuerdo entre el apoderado y el cliente, o conforme a avalúo por perito, o según el valor que se haya determinado dentro del proceso a los bienes. En este caso, el pago para el abogado se realizará sobre el producto final en favor del cliente, relacionado con el porcentaje sobre el valor recibido. Si por alguna razón, motivo o causa no se pactó o estableció un porcentaje,
se deberá entender que para todos los efectos mínimo es el 30%. ¿Listo? Este es entonces la cuota litis, que se habla de 30%, si no se pactó. Pero las partes pueden pactar, dependiendo del caso, un porcentaje diferente, el 10, el 5, el... ¿sabes? Se dice que si hay conciliación, el honorario se reduce a la mitad. Entonces, por ejemplo, si fuera el 30%, que a mí me parece muy alto, en mi caso yo lo máximo que cobro es el 20%, y hay conciliación, entonces se reduce a la mitad, o sea, el 10%. Si cobro el 20%, el 10%. Para cuota litis. ¿Y para el otro qué? Dependiendo del proceso, la tarifa de honorarios profesionales nos sugiere un pago. Entonces, por ejemplo, la tarifa empieza derecho civil y entonces dice consultas, una consulta verbal, 50% de un salario mínimo, concepto jurídico, un salario mínimo, declaración extrajudicial, un salario mínimo, y por acá más adelante llega y dice beneficio de discusión, 5 salarios mínimos, o por acá está derecho de familia, entonces adopción, 20 salarios mínimos, o más abajo está, a ver, ¿qué más hay por aquí? Restablecimiento de derechos de carácter laboral que provengan de un contrato, 30%, registro de propiedad horizontal, 5 salarios mínimos. A ver, ¿qué más hay por acá? Vea, procesos electorales de carácter municipal, 20 salarios mínimos. Defensa de un colega colegiado, TRAN. Constitución de sociedades, por acá estaba, constitución de sociedades, TAN, colectiva, responsabilidad anónima, mixta, TAN, fiduciaria. A ver, ¿qué más hay por acá? Sistema penal, vea acá, penal. Entonces aquí dice tarifa, asistencia de audiencia de control de garantía, 5. Al lugar de los hechos, 5. Asistencias a todo el proceso ante jueces municipales, 8 salarios mínimos, ante jueces penales, 15 salarios mínimos, ante juez penal circuito especializado, 20, ante la Corte Suprema, 50, representación para la víctima, 10 salarios mínimos, representación para el condenado, 10 salarios mínimos, representación para el tercero, 4 salarios mínimos, ¿sí? Representación en conciliación, tanto. Recursos, entonces en casación, 30 salarios mínimos. Revisión, 30 salarios mínimos. Ordinarios ante los juzgados penales municipales, 5 ante juzgados TAN, ante extinción de dominio. ¿Sí me entienden? Entonces, cada proceso dice cómo se cobra. Entonces, ¿cómo establece uno el monto? Lo primero que uno debe hacer como abogado es comprar la tarifa, porque eso le da a usted elegancia, le da seriedad frente al cliente, que usted no le está cobrando según el marrano, que usted le está cobrando teniendo en cuenta unos parámetros serios que están dados por la corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia. Entonces eso le da a usted más seriedad, primer punto. Segundo punto, usted cobra dependiendo de las condiciones especiales del caso, la dificultad del caso, las condiciones especiales del cliente, sociales, económicas, etcétera. Porque no es lo mismo cobrar por un caso que ya está ganado, que es súper fácil, a cobrar por una cuestión bien compleja, que está, mejor dicho, dificilísimo. Depende del asunto, ¿sí? Y se pueden establecer de las dos formas que vimos, a cuota litis o a suma fija, o incluso, como les dije también, de una forma mixta, un pedazo fijo y otro pedazo como prima de éxito a cuota litis. En mi caso personal, ¿cómo se cobran? Cuando yo cobro procesos a cuota litis, si son en juzgado de manera contenciosa, peleados, se cobra entre el 10 y el 20% del valor comercial de los bienes que reciba la persona. ¿En qué varía de que se cobre el 10, el 11, el 12 o hasta el 20%? La dificultad del asunto, el valor de los bienes, ¿sí? Hay muchos factores que hay que tener en cuenta, entonces uno tiene que hacer un cálculo ahí. Entonces yo cobro entre el 10 y el 20%, dependiendo de todos esos factores, así como lo decía la tarifa. Y si se concilia o si se hace en notaría de mutuo acuerdo, entre el 5 y el 10%, eso es lo que yo cobro.
Yo me muevo en el área del derecho de familia principalmente. En algunos casos, por ejemplo, los colegas míos que trabajan en el área laboral son más propensos a cobrar hasta el 30%. Entonces, que le van a sacar una pensión, una indemnización por un despido sin justa causa, cualquier cosa. Yo he escuchado que muchas veces se cobra hasta el 30%. Lo mismo que ocurre en los procesos de carácter administrativo, cuando se demanda al Estado. Pero supongo yo que el valor también lo establecen dependiendo de la dificultad del caso y dependiendo de varios parámetros al respecto. Y cuando se hace a suma fija, es muy conveniente revisar la tarifa y mirar cuánto es lo que se establece ahí para usted tener la base para poder hacer el cobro de manera correcta. Entonces, Profe, dígame. yo tengo una duda. Tú estás hablando es cuando, pues, todas estas tablas de costos, pues, que uno puede cobrar, es cuando uno está, pues, litigando solo, ¿cierto? Pero cuando de pronto nos encontramos frente a una firma de abogados, que de pronto en un caso ponen uno o dos abogados, ¿cómo sería el cobro? Simplemente sería la misma tabla. Lo que pasa es que las firmas de abogados, ¿cómo funcionan? Al abogado le pagan un sueldo, ¿sí? Porque el abogado trabaja para la firma. Y la firma cobra, puede ser según esta tabla, pero dependiendo del caso, le van a poner a este o aquel o a varios abogados, lo cual incrementa el costo, porque si es un proceso muy complejo, pues entonces va a ser más caro, ¿cierto? Y además también se cobra dependiendo de la experiencia, el prestigio y demás del abogado, ¿sí? Porque un abogado que recién se graduó va a llegar a cobrar pues el 30 y el 40% de lo que recibe el cliente. No. Ah, pero un abogado que tiene 30 años de experiencia, un sabio, lo conocen todos los jueces, mejor dicho, hacen lo que el man diga, ese reconocimiento vale. La tarifa nos presenta, digamos, una tabla mínima que a partir de ahí podemos negociar según los casos que nos llegan. Menos de eso es una competencia desleal y es desprestigiar la profesión, porque es que estudiar esto vale. Estudiar esto es caro en tiempo, en esfuerzo y en dinero. Y lo que uno está haciendo implica un compromiso profesional, unas responsabilidades, implica comprometerse. Entonces, no es fácil el asunto. No es fácil. Por eso no se puede perratear la profesión cobrando 50.000 pesos pues por hacer un divorcio. Eso no tiene sentido. Para eso se establecen esas tarifas, para decir más o menos cuánto es el mínimo que se debe cobrar por algo. Pero tampoco se puede ir al otro extremo, de cobrar cifras ridículas por un proceso, porque entonces ahí ya estamos hablando de un abuso del derecho. ¿Sí? Ya estamos hablando de abusar del cliente y esa tampoco es la idea. Nosotros tenemos un sistema muy diferente, por ejemplo, a Estados Unidos, que la gente siempre ve esos abogados americanos con avión propio, con unos trajes de diseñador, mancuernas de oro, relojes Rolex, o sea, unas cosas ostentosísimas de muchos millones. ¿Por qué ocurre eso? Porque en ese sistema los cobros se hacen diferente. Empiece porque los abogados cobran por hora. Entonces, usted me pide una cita. Sí, con mucho gusto. Yo le cobro $100 la hora. Entonces yo me siento con usted y literalmente pongo un taxímetro. ¡Pin! Y hábleme lo que usted le dé la gana decir. Hágale, piense, cuente, que eso va sumando ahí. Ah, nos demoramos hora y media. Tan, $150. Van para la cuenta. Ah, tenemos que ir a una audiencia. Yo estoy en mi oficina, pongo el marcador, me desplazo, se va a la audiencia, vuelvo a mi oficina y lo paro.
¿Cuánto me gasté ahí? 3, 4, 5, 6 horas. Tan, ahí va contando. Y así por cada actuación. Yo voy a contestar la demanda, aprendo. Y empiezo. Taca, 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 taca. Termino. ¿Cuánto me gasté ahí? ¿Sí? Mira que es un sistema muy diferente. Y se puede cobrar mucha plata a la hora. Entonces, eso. Y además también cobran porcentaje. O sea, además de cobrarle por la hora, también le pueden cobrar porcentaje. Entonces eso hace que, por ejemplo, en Estados Unidos los abogados sean carísimos. Por eso es que allá siempre se habla de resolver el proceso antes del juicio o en juicio. Y hay incluso abogados que se dedican únicamente a las negociaciones antes de demandar. O sea, ellos no se encargan con los procesos ya en la corte, sino que están es para lograr acuerdos sin necesidad de demandar, porque entonces eso multiplica los gastos. O sea, es un sistema totalmente diferente. Nosotros en este caso tenemos esto. La mejor información que yo le puedo dar a usted como estudiante es consiga la tarifa de honorarios, no ya, cuando se gradúe. Bien sea que la compre por internet, que la compre física en alguna de esas librerías donde venden cosas jurídicas, pero que tenga una tarifa de honorarios profesionales. Porque en esa tarifa le permite a usted fijarse cuánto es el monto mínimo para cobrar sobre un proceso. Y lo que le digo, deja muy bien visto al abogado frente al cliente cuando usted le dice, yo le cobro tanto, pero mire que yo le cobro es por esto, ¿sí? Mire que yo no le estoy tirando por ser usted o por cualquier cosa, yo le cobro según esto, ¿sí? Entonces eso hace que la persona tenga mejor imagen del abogado. Y de esa manera también todos estamos respetando la profesión. Porque es que a todos nosotros, los abogados, nos ha tocado que el cliente llegue y nos dice, ah, es que yo tengo un abogado por ahí que me lo hace por 500.000. Y uno, ah, listo, vaya donde él, no hay ningún problema. Porque es que yo no puedo llevar eso por ese dinero. Solamente por las responsabilidades que implica estar en un proceso. Listo. Entonces, Paola, ya sabe usted cómo se cobra y de dónde se sacan las cifras. Usted que me estaba preguntando con insistencia al respecto. Gracias, profe. No, sino que quería saberlo desde el área de penal, ¿sí? Pues Mm. por un caso como tal. Por Entonces, ejemplo, ya sabe que ahí está el mínimo. Hay que revisar el caso. pues sí, que quería decir que no es igual lo que cobra el profe. em, X sobre un caso en específico. sí, Sí, porque es que, o sea, lo que está en la tarifa es el mínimo, lo que se debe cobrar como mínimo. Y algunas veces también se establece el máximo, pero generalmente le dicen mínimo tanto. Pero lo que te digo, el cobro, lo dice ahí mismo al principio de la tarifa, depende de la experiencia del abogado, de la complejidad del caso, de las opciones que hay, opciones para ganar o no. No es lo mismo usted defender una causa perdida a defender algo que está ganado. O sea, una cosa que es presente la demanda y le dan la plata. ¿Sí? Entonces, seguramente si la persona cobra más, la persona coge como mínimo la tarifa. Listo, entonces la persona cobró, por decir cualquier cifra, 20 millones de pesos por hacer una defensa de un delito X. Usted mira la tarifa y le da 10 salarios mínimos, el mínimo. Y él está cobrando el doble. ¿Por qué cobra el doble? Por su experiencia, por sus estudios, porque no es lo mismo una persona que sea doctor en derecho a una persona que se acaba de graduar, porque no es lo mismo, porque el que se acabó de graduar estudió 5 años. Para usted tener un doctorado tiene que haber estudiado mínimo los 5 de la carrera, mínimo 2 de una maestría y otros 4 de un doctorado. Solo un doctorado vale en Colombia en promedio 100 millones de pesos. Solo un doctorado. Entonces mire que la inversión es diferente, el grado de conocimiento de la persona es diferente. Entonces la persona de ahí toma la base
analiza el caso y dice, no, no, aquí hay que cobrar es tanto. Si no, a mí no me interesa. Porque muchas veces pasa eso. Por ejemplo, yo no llevo procesos de liquidación de sociedad conyugal donde, donde haya bienes que valgan menos de 50 millones de pesos. ¿Por qué? Porque a mí no me sale. El tiempo que yo me gasto, la responsabilidad, el estrés, todo, para yo cobrar un 10%, un 20%, o sea, para cobrar 5 millones de pesos. En un proceso que me puede tomar 1, 2 años, ir a audiencias, hacer una cosa, hacer la otra. No, 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 a mí no me sale. Ah, no, lo vamos a pactar por cuota fija y le vamos a pagar tanto dinero y entonces tanto ya. Ah, bueno, ya estamos conversando, es diferente. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver cómo es el asunto. Profe, Cada caso será hay por que... eso que en el caso de, no voy a mencionar, un profe prestigioso de la universidad, Ujú. pues yo lo busqué para algo familiar de la parte penal. Y él me dijo que con mucho gusto, pues a disposición su bufete, pero Sí. que él no, debe ser por eso. Claro, porque es que muchas veces, es decir, cuando el abogado coge un proceso personalmente, usted está comprometiéndose en tiempo, primero que todo. Pero usted también adquiere ahí unas responsabilidades que dan lugar a sanciones civiles, administrativas e incluso penales, podrían llegar a ser si se hace algún delito. Entonces, coger un caso es algo serio. Por ejemplo, si yo dejo vencer un término, eso me genera a mí unas consecuencias graves. ¿Listo? Entonces, la responsabilidad que eso genera, el tiempo que la persona tiene disponible para eso, no siempre no siempre está, digamos, no siempre es suficiente para todos los casos. La gran mayoría de bufetes de abogados, en Colombia al menos, se dan por un abogado o unos abogados súper prestigiosísimos, unos abogados tesísimos. Ese abogado solamente trabaja en los casos más importantes, en los casos más complejos y los más importantes y donde se cobran más honorarios, obviamente. En el resto de los casos, él le pone a disposición, así como hizo el profe, a alguien de su firma, alguien en el que él confía y que él considera que es lo suficientemente bueno, pero él no tiene el tiempo para eso, ¿sí? Ni la responsabilidad para ese caso, porque ese caso no es lo suficientemente grande para él dedicarle a eso. Entonces, eso ocurre cuando las firmas de abogados tienen, porque es que estamos hablando de firmas que pueden tener 2, 3, 4 mil casos a la misma vez. Un solo abogado no puede tener eso, es que simplemente no le da. A ese abogado simplemente, o sea, es físicamente imposible que usted atienda, o sea, más de 50 casos. No, ¿a qué horas? ¿Sí? Entonces lo que hacen es que esa cabeza, esa punta de lanza que es el abogado insignia, que es el que le da el nombre a la empresa, como hay varios, así que conocemos, solamente actúa en los casos más importantes, las cosas que son definitivamente claves. Y de ahí él tiene un ejército de otros abogados para trabajar en todos los otros casos. Pero digamos que todos tienen su sello de calidad, porque la firma no va a permitir que se dañe el nombre de ese abogado. Entonces todos deben ser personas muy buenas y muy capaces. Entonces pasa eso. Muchas veces lo que pasa es eso. Es más, mucha gente se decepciona cuando van a contratar con alguna firma prestigiosa de abogados por eso. Porque entonces quieren a los abogados Pepito Pérez y compañía. Y resulta que nunca conocieron siquiera a Pepito. Y entonces, pero ¿cómo así? Yo estoy pagando esta millonada y ni siquiera conozco a don Pepito.
No, lo que pasa es que usted está contratando con una firma en la cual esa persona es el buque insignia, ¿sí? Es como usted ir a comprar un carro Ford y esperar que Henry Ford fuera a vendérselo, ¿sí? Diferente que usted fuera a comprar la flota de carros de todo un país, donde estamos hablando de un negocio de varios millones de dólares. Ahí sí aparece el presidente de la compañía. Buenas, ¿cómo está? Venga a ver que es que este negocio ya estamos hablando de otra cosa. Es lo mismo, básicamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, no piensen mal de un abogado por eso, porque eso ocurre y es muy común y hay razón para que exista, así como ocurre con las compañías. O sea, el presidente de Argos no está presente en todas las negociaciones que hace Argos, está presente en las más importantes, donde él necesita estar, si no, delega gente. No es una falta de respeto, no es que esté pormenorizando las cosas, es simplemente que la persona tiene que priorizar sus responsabilidades laborales. Es eso, ¿listo? Bueno, muchachos, ya nos pasamos un poquito, entonces dejemos ahí por hoy. Nos vemos la próxima semana y continuamos con el tema de los apoderados. ¿Listo? Chao, que estén bien. Chao, profe, Ah, muchas profe, muchas gracias. gracias. Gracias, profe.